Muchísimas gracias, señor alcalde, muchas gracias por su presencia, otro año más aquí con nosotros. No sé si os habréis dado cuenta en el programa que ponía 25 ciclos de conferencia, una cosa que ha pasado un poco inadvertida a todo el mundo. No para mí, que llevo tiempo trabajando en este ciclo de conferencias junto con todos los compañeros que me han precedido y que ahora están conmigo. Entonces, el 25 aniversario, bueno, pues puede significar muchas cosas. En primer lugar, significa que, bueno, pues con la asistencia de público, que siempre es muy importante, gracias a vuestra asistencia de público, que es muy importante, bueno, pues tenemos un ciclo ya bastante consolidado. Consolidado en Badajoz, pero también consolidado a nivel nacional. Por aquí han pasado más de 100 conferencias, antes se daban 5 conferencias, ahora se dan 4. Por aquí han pasado más de 75 personas, porque hay gente que ha dado más de una conferencia, y gente de mucha categoría, de mucha valía, y que nos ha aportado muchísima información. Yo creo que eso es importante. Y a nivel nacional vamos teniendo dentro de la gente de este mundo, ¿sabes? Bueno, pues ya un nivel bastante consolidado. Y es importante. Aparte de darle las gracias al público por su asistencia, yo también tengo que dársela al ayuntamiento. Recordar que Almosasa la fundó la asociación hace ya desde el año 1998 y en un momento determinado la asociación no pudo hacerse cargo de ella y se llegó a un acuerdo con Consuelo Rodríguez Piri, en paz descanse. La mujer se comprometió a que nosotros seguiríamos con el ciclo de conferencias y ellos se quedarían con la parte lúdica. Y desde entonces el ayuntamiento, fundamentalmente, también la Diputación y también la Junta de Extremadura, que paga el mismo importe todas las fiestas de interés turístico regional, excepto la de Mérida, que no se sabe cuánto paga porque no somos capaces de verlo en los presupuestos, la tendrán oculta en otro sitio. Bueno, pues también tengo que dar las gracias a los trabajadores del ayuntamiento que han colaborado con nosotros en la organización y, como no, a los colaboradores de la Asociación de Amigos de Badajoz. Bueno, cuando digo todo esto, no piensen ustedes que al llegar aquí todo ha sido muy sencillo, porque incluso dentro del ayuntamiento ha habido una etapa en la cual se nos ha olvidado totalmente, se nos ha intentado mangonear, se nos ha intentado callar. Ha sido una etapa bastante oculta, tanto es así que ustedes no se han dado cuenta, pero pasamos de estar en la Consejería de Cultura a la Concejalía de Turismo. Borramos y nos quitamos del medio a esta gente y la pasamos a turismo. Para nosotros ha sido una gracia a Dios, porque cuando en la anterior legislatura, con Lara, nos vino Dios a ver, porque nos ha ayudado bastante y el equipo humano que había allí nos ha ayudado todavía el doble más. Estas cosas creo que debo de decirlas, para que cada uno en su mente y en su cabeza pues haga su composición. Pero la fiesta de Almosasa, la conmemoración esta, aparte de ser un ciclo cultural, también ha sido un ciclo reivindicativo. Hemos reivindicado siempre desde este lado, desde la Asociación Amigos de Badajoz, han reivindicado siempre en muchísimas ocasiones conferenciantes que han venido aquí, pero es que también han reivindicado gente sentada en la silla. He oído preguntas muy duras ahí enfrente. O sea, ha sido un ciclo muy reivindicativo. Y no, alcalde, no voy a hablar del puente de Cantillana, no toca. Pero sí es un momento reivindicativo en el sentido de que nosotros tenemos que velar, para eso está la fundación de la ciudad de Badajoz. Y nuestro primer monumento por el cual nosotros debemos velar como asociación y colectivo integrado en la defensa del patrimonio es la Alcazaba. La Alcazaba de Badajoz no merece estar todavía como está. Creo que no. Entonces, bueno, pues este año casualmente se van a hablar de muchas cosas aquí, pero creemos, porque aquí en Extremadura tenemos ¿cómo se dice esto? Un hueso negro, ¿cómo se dice esto? Esto de las estrellas negro, un agujero negro. Y el agujero negro en Extremadura que se lo lleva todo, que es Mérida. O sea, nosotros no tenemos que pegarnos con ellos, todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es como lo están haciendo ellos. No podemos consentir
que a nosotros desde Mérida se nos presente un proyecto para arreglar las ermitas que es penoso. Nos han dado un proyecto que es un almacén. Y yo quiero una ermita, porque tenemos los perfiles. Yo quiero una ermita, no quiero un almacén un almacén cuadrado. Yo no quiero eso, yo quiero una ermita. Lo más parecido porque tenemos cosas. No es normal que nosotros en el año 1914 presentemos unas alegaciones a la Alcazaba, porque nos pidió el ayuntamiento que presentáramos unas alegaciones para las escaleras que están subiendo al Biblioteconomía y no se han tenido en cuenta absolutamente nada. Yo no digo que el político y el alcalde tengan que ver con eso, porque hay técnicos, porque políticos no están desde 1914, fue cuando presentamos las alegaciones, ¿no? He dicho 1994, perdón. 1914, no, 14, ¿cómo va a ser 14? Bueno, me estoy liando. Hace 9 años exactamente. Hace 2014, eso sí, 2014. Es que tengo la fecha mal apuntada aquí. 2014. Bueno, nosotros presentamos unas alegaciones y no se han tenido en cuenta. Y aquí se hacen proyectos en la Alcazaba que son proyectos arquitectónicos. Se hacen proyectos de arquitectura, cuando aquí lo que hay que hacer son proyectos de arqueología. Y una vez que se ha estudiado y se ha visto la arqueología, ya podemos hacer arquitectura. Porque si no, lo que está es tirando el dinero, porque van a aparecer cosas, como ahora. No nos han hecho caso. Pero, alcalde, yo sí le voy a decir una cosa, que yo confío en el nuevo equipo que tiene, porque estoy convencido que algunas de las personas que has metido en tu equipo de gobierno, conocen en profundidad este tema porque lo han vivido con nosotros cuando estaban en la cara oculta de la luna, estaban en la otra parte de Ciudadanos, pues yo creo que ellos han vivido, porque hemos estado juntos, pues han vivido este problema y yo creo que esta legislatura van a cambiar las cosas. De hecho, se han comprometido conmigo en el cual vamos a estar presentes en la discusión de algunos proyectos, de los proyectos que tengan a la Alcazaba. Ya es un reconocimiento. Creo que es importante, señor alcalde. Pues nada más que eso, muchas gracias por su pregunta. Buenas tardes. Gracias, Manuel, por tan amablemente soltarme este embrollo de tener que hablar hoy, cosa que no esperaba. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias también al alcalde de Badajoz, a Ignacio Grajera, y a todos los asistentes. Y, por supuesto, gracias a Amigos de Badajoz por la organización de este ciclo de conferencias que lleva ya un montón de años siendo el pilar fundamental, el pilar cultural fundamental de Almosasa. Y, por supuesto, no me quiero olvidar de dar las gracias también a toda la Concejalía de Ferias y Fiestas por el trabajo incansable que hacen para lograr que esta fiesta un año más salga adelante y salga adelante pues bajo todas las adversidades del mundo, que no voy a contar, pero que son unas cuantas. Te recojo el guante, Manuel, por lo que dices de la Junta de Extremadura. Estoy seguro que en estos 4 años que nos vienen de aquí en adelante las cosas van a ser diferentes. Tenemos el compromiso de María Guardiola y tenemos el compromiso de todo el equipo de gobierno de la Junta de Extremadura, que no van a gobernar de espaldas a Badajoz como se lleva haciendo los últimos años, que prácticamente no existíamos. Simplemente, bueno, decir que para mí es un orgullo estar al frente de esta concejalía tan bonita, que es la Concejalía de Cultura, Ferias y Fiestas, integrarlo todo, porque para mí Almosasa no tiene sentido si no la vemos desde el punto de vista de la cultura. Y que, bueno, pues como lo veo desde un punto de vista cultural, queremos dar un paso más allá y volver a reivindicar el Almosasa cultural que tuvimos en los inicios, dando, bueno, pues pasos hacia lo que siempre ha debido de ser esta fiesta, que conmemora, no nos podemos olvidar, la Fundación Árabe de la ciudad de Badajoz. Y que tiene como centro neurálgico, como no puede ser de otra forma, nuestra Alcazaba, la Alcazaba más grande de toda Europa, la Alcazaba árabe más grande.
Bueno, dentro de las novedades que traemos este año, por supuesto, ya lo he anunciado en rueda de prensa, pero vamos a dar un pasito para volver a llevar actividades a la Alcazaba, que espero que en los próximos años podamos ir ampliando esta utilización del monumento y, por supuesto, podamos irla recuperando a nivel cultural y también a nivel patrimonial. Quiero también hacer un llamamiento a todo lo que es el ámbito cultural y festivo que acompaña a la Fundación de Badajoz, pues haciendo partícipes a todos los ciudadanos de todo lo que es el mercado árabe, del ciclo de conferencias que tenemos ahora mismo y que es todo un éxito, como podemos ver, por el lleno absoluto que tenemos en esta sala y que seguiremos viendo en los próximos días. También con todos los talleres, ambientación que tendremos en las calles durante los días de mercado árabe y, por supuesto, con la recuperación del teatro, que el año pasado no se pudo hacer, pues este año recuperamos el teatro en el que se conmemora y se representa la fundación de la ciudad en los Jardines de la Galera el viernes 22 a las 9:30 de la noche. Y también el llamamiento que hemos hecho a toda la ciudadanía para que se involucre vistiéndose con ropajes árabes para acompañarnos a la corporación, que por supuesto nos vestiremos con ropajes árabes para ambientar esta fiesta y hacer, bueno, pues que sea dar un paso y un golpe en la mesa para hacer la gran referencia cultural del gran reino de Badajoz que fue con el reino Astasí, que recordemos que fue uno de los reinos más grandes que hubo y llegaba pues prácticamente hasta Lisboa y Sintra, que pertenecían a nuestro reino. No me extiendo más, simplemente dar paso a las conferencias, agradecer nuevamente la participación y invitaros a que disfrutéis de esta almosasa. Vamos a dar ahora asistencia a Adrián y a Julián García Blanco, que va a ser quien presente al conferenciante de hoy. Buenas tardes y muchas gracias. No, eso ya me lo han dicho. Autoridades, señoras, señores, bienvenidos, buenas noches y sobre todo muchas gracias por asistir. Bienvenidos a este nuevo ciclo de conferencias de Almosasa que hoy abre Adrián Negro. Adrián es un salmantino medio cacereño o bastante cacereño y a fecha de hoy es ya un badajocense de adopción. De toda la vida, prácticamente, es casi como si estuviera aquí de toda la vida. Adrián es licenciado en Historia y su brillantísimo expediente académico fue Premio Nacional. Tiene también el máster en Historia Medieval Hispana por la Universidad Autónoma de Madrid y, sobre todo, su tesis sobre las parias fue calificada con premio extraordinario y, sobre todo, con una mención internacional. Yo era la primera vez que oía eso, sobre todo de tesis presentadas aquí. Al mismo tiempo, también recibió el primer premio de la Asociación de Historia Militar, de la Asociación, de Historia Militar Alfonso IX por un trabajo sobre las parias y también recibió el premio Xavier de Sala por un trabajo sobre la organización jurídica de la Vera. Por supuesto, es autor de multitud de trabajos en diferentes congresos. No me voy a alargar demasiado en eso. Su carrera profesional, digamos, comenzó en la universidad como profesor en el 2015, terminó en el 2019 y, afortunadamente para nosotros, el 2019 comenzó a trabajar en instituto, en concreto en la sección bilingüe del Departamento de Historia del Rodríguez Moñino, donde coincidimos 2 años. 2 años estupendos, por cierto. Y hoy es profesor del Instituto San Fernando de Badajoz. Por eso digo que ya es un badajocense de adopción. Hoy nos va a hablar de las parias, como no podía ser de otro modo, porque es el mayor especialista que hay en España, en concreto en las parias del reino Astasí de Badajoz. El título, lo tienen ahí, es Dinero o Guerra,
pagos de tributos en la taifa hasta sí a Castilla. A lo largo de la exposición pues, nos va a explicar por qué se dio esa circunstancia, es decir, por qué un reino taifa, un reino musulmán, opta por pagar a un reino cristiano a cambio de que ese reino no invada su territorio. ¿Por qué se da esa circunstancia? Y sobre todo, ¿por qué acepta el reino cristiano? Es decir, ¿le compensa no ocupar un territorio y recibir dinero o es incapacidad para ocupar ese territorio una vez conquistado? Aquí nos lo va a explicar estupendamente, porque ya lo ha hecho en otra ocasión en la que coincidió, nos va a explicar perfectamente por qué se dio esa situación. Y sobre todo nos va a explicar otras dos cosas que son fundamentales. ¿A qué dedicó Castilla el dinero de las parias? Y sobre todo, cuáles fueron las consecuencias que tuvieron, o las consecuencias que padeció el reino de Badajoz por el pago de esas parias, es decir, el empobrecimiento de la población, conflictos con la ley islámica sobre el pago de tributos, etcétera, etcétera. No les canso más y doy paso a Adrián. Bueno, muchísimas gracias, Julián, por estas palabras completamente inmerecidas. Se le ha olvidado que estuvimos 3 años y que en el último año fue mi tutor de prácticas, después de haber aprobado la oposición, y que me juzgó apto para seguir en secundaria, con lo cual yo se lo agradezco mucho y toda la ayuda que me prestó durante ese difícil primer año que nos pilló el COVID por el medio y sobre todo por haberse acordado de mí en este ciclo de conferencias que yo he vivido varios años desde el otro lado, viendo a mi director de tesis, el profesor García Fiz, o viendo a David Porrinas, que han venido a dar unas conferencias imponentes sobre sus diferentes temas de trabajo, y es un orgullo que la Asociación de Amigos de Badajoz y el Ayuntamiento de Badajoz me hayan llamado para inaugurar este ciclo de conferencias. Y yo me he centrado en analizar los pagos de parias a nivel peninsular y a nivel europeo, y en el transcurso de mis investigaciones pues pude localizar una serie de pagos de parias de la taifa aftasí a Castilla. Pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una paria. Una paria es un pago de periodicidad anual que un poder musulmán realizaba bajo coacción militar a un poder cristiano en moneda a cambio de un cese de hostilidades o el mantenimiento de la paz. Entre paréntesis ponemos o viceversa, porque hay algunos escenarios de la Edad Media Oriental, en los intercambios entre el Imperio Bizantino y el Imperio Sasánida, en la que esto se invirtió durante un brevísimo periodo de tiempo. Pero aquí en la península ibérica lo que hubo fueron pagos de parias desde el sur, desde Al-Ándalus, hacia los reinos del norte, los reinos cristianos, y veremos por qué. Durante el siglo XI, que es el periodo que me interesa desarrollar en esta ponencia, tenemos como receptores de los pagos a las diferentes entidades políticas que había en el siglo XI en el norte cristiano, que eran Navarra, Castilla, los condados catalanes y Aragón. Y los pagadores fueron los reinos taifa de Toledo, Badajoz, Zaragoza, Sevilla y Granada, es decir, los reinos taifas más relevantes. Después, en otras cronologías, cuando el avance cristiano se hace patente y Al-Ándalus queda reducida al reino nazarí de Granada, al sultanato nazarí de Granada, durante los siglos XIII al XV, pues sí que hubo también un pago de parias desde Granada hacia Castilla con el objetivo de dilatar lo más posible la existencia del reino nazarí, cosa que, bueno, como saben bien, en 1492 concluye la existencia del reino nazarí. Y, bueno, vamos a pasar a explicar más o menos en qué panorama nos estamos moviendo. En el norte tenemos 4 grandes entidades políticas cristianas, el Reino de León, el Reino de Navarra, el Reino de Aragón, que surgen los 3 del testamento de Sancho III el Mayor, que muere en 1035. La cronología en la que nos vamos a estar moviendo va a ser la segunda mitad del siglo XI,
por lo cual vamos a ver cómo estas estructuras políticas están todavía en un nivel muy incipiente en el norte de la península ibérica. Entonces, del testamento de Sancho III el Mayor sale el reino de Castilla-León, gobernado por Fernando I, el reino de Aragón, gobernado por Ramiro I, y el reino de Navarra, gobernado por García, que era precisamente su primogénito. Navarra queda encajonada entre Aragón y Castilla-León, y después, aparte, tenemos el condado de Barcelona, que había seguido una existencia política diferente, porque había formado parte del Imperio Carolingio, había formado parte de la marca hispánica del Imperio Carolingio, pero en este momento ya son completamente independientes. Y es precisamente los catalanes los que tienen la idea de estos cobros de parias. Tenemos, como ven aquí, hay una taifa que está en una situación un poco complicada, que es Zaragoza. La taifa de Zaragoza, al tener al lado a las cuatro entidades políticas, a Castilla-León, a Navarra, a Aragón y a Barcelona, pues es escenario de una lucha constante por hacerse con los tributos que podían pagar los udíes zaragozanos, la familia udí de Zaragoza, que era la cabeza de la taifa. Zaragoza era el reino que más potencial militar tenía, pero tenía el problema que tenía que enfrentarse a los cuatro a la vez, y estaban todo el rato. Pues primero la idea la tuvieron los catalanes en el 1040, probablemente influida porque en el Imperio Carolingio habíamos tenido ya previamente, cuando el Imperio Carolingio es invadido por los vikingos en el siglo IX, los carolingios pagan directamente a los vikingos para que se vayan, básicamente. Entonces, esta idea parece que queda en el imaginario colectivo y el conde Ramón Berenguer de Barcelona pues la coge y dice, pues vamos a sacarnos un dinerillo aquí, pues coaccionando un poco a los pobres zaragozanos. Y luego lo que pasó fue que cuando ya el resto de los reinos vieron que aquello era una fuente de ingresos apreciable, pues ya empezaron a pelearse con los pobres de Zaragoza por el medio. Pero bueno, la taifa más importante, este mapa es de ya entrado el siglo XI, las taifas más importantes, aquí tenemos la que nos interesa, la taifa Aftasí de Badajoz, la cual a mí me sorprende el poco conocimiento, el escaso conocimiento que capto yo, por ejemplo, en mis alumnos, de lo que significó la taifa Aftasí y de lo que fue la taifa Aftasí, aunque tenemos estas fiestas, estos eventos lúdicos que nos ayudan a recordar la historia islámica de Badajoz. Los alumnos, cuando uno llega a la historia islámica de Badajoz, Marwan y Marwan. Marwan lo conocemos todos, perfecto. Pero cuando uno llega a los Aftasíes, empezamos. Ustedes sabrán que hubo un momento en el que Badajoz fue capital de un reino que ocupaba varias provincias actuales y gran parte del Alentejo, llegando hasta Lisboa. Pues no. ¿Y qué familia reinaba en ese reino? Pues no sabemos. Yo lo siguiente que les pido es que me empiecen a nombrar institutos de Badajoz, institutos de enseñanza secundaria de Badajoz. Empezamos por el Zurbarán, no es un pintor, seguimos por el Moñino, no es un escritor, y ya al tercero o al cuarto ya cae, donde se hacía arte. Y ya llegamos al reino Aftasídio. Y no os habéis preguntado nunca por qué ese instituto lleva ese nombre. Y es una manera curiosa que tengo yo de intentar introducir un poco el tema. Pero a mí me sorprende mucho que siendo el periodo de mayor esplendor territorial de la ciudad de Badajoz, se conozca poco, pero se conoce poco porque es que hay muy pocas fuentes. De hecho, el magno trabajo de Terrón Albarrán, El solar de los Aftásidas, que tiene ya cerca de 50 años, o quizá más, cerró el tema. Terrón Albarrán hizo un estudio pormenorizado de todas las fuentes escritas que había a la disposición, que prácticamente cerró el tema del reino Aftasí. Y ahora nos acercamos al reino Aftasí de manera tangencial. Yo, por ejemplo, trabajando con estos temas de parias, o sobre todo la arqueología. La arqueología es la herramienta que más datos nos va a aportar sobre lo que sucedía aquí en la segunda mitad del siglo XI.
Pero tenemos que reivindicar que Badajoz, durante la segunda mitad del siglo XI, fue uno de los 4 reinos principales de Al-Ándalus, llegando a conquistar durante un breve periodo de tiempo Toledo, como veremos después. Bueno, otras taifas importantes de las que trataremos son la taifa de Toledo, que cayó en manos de los cristianos, es la única taifa que cae en manos de los cristianos en 1085, y después tenemos la gran taifa de los abadíes de Sevilla y 3 pequeñas taifas gobernadas por bereberes, bueno, el resto están gobernadas por árabes. Las taifas de Málaga, Granada y Almería fueron gobernadas por bereberes que acababan de pasar el estrecho para combatir con Almanzor durante la disgregación del califato. Aquí, como ven, ya el califato se ha disgregado completamente. El califato, la fecha teórica de caída del califato es 1031, pero sabemos que ya hay la gran mayoría de las taifas están formadas en torno a 1012, 1015 a través de las acuñaciones de moneda, como este precioso dinar de Almuzáfar que les he traído aquí, que ha servido para ilustrar esta conferencia. Entonces, llegamos a un momento en el que Al-Ándalus está completamente dividida y los reinos cristianos se ven por primera vez en una situación de ventaja militar. Cuando estaba el califato de Córdoba en su pleno apogeo, cuando teníamos a Almanzor, que era el caudillo militar principal de la segunda mitad del califato de Córdoba, de la segunda mitad del siglo X, Almanzor, durante la década de 990, del año 1000, consigue saquear todas las principales capitales de los reinos cristianos. Llega a Santiago de Compostela y roba las campanas de Santiago de Compostela y se las lleva a la mezquita de Córdoba para reivindicar su preeminencia militar sobre los cristianos. Llega a Barcelona, llega a Pamplona, lo destruye todo y nadie es capaz de pararle. Pero a partir del año 1000, realmente de 1009, el califato entra en crisis completamente y se disgrega en todas estas pequeñas taifas que estamos viendo. Y por eso, gracias a las acuñaciones, pensamos que el reino de Badajoz ya estaba plenamente formado en 1012, de ahí que, si recuerdan ustedes, en 2012 se celebró el milenario de la taifa Aftasí, de la fundación de la taifa Aftasí de Badajoz, que pasó un poco desapercibido por el tema de la crisis, y etcétera, pero bueno, se celebró, hubo ciertas actividades que recordaron a los pacenses este gran hito de su historia, sin desmerecer pues, los sitios de Menacho y la resistencia a la independencia y demás otros sucesos que han ocurrido en Badajoz durante el tiempo, pero bueno. Entonces, ya que estamos en el periodo que nos ocupa, bueno, realmente, aunque las primeras acuñaciones son de 1012, parece que la estatalización completa del reino Aftasí de Badajoz, bueno, llega en 1016, pero no es hasta 1022 cuando llegan los Aftasíes al trono. Los Aftasíes se enfrentan en un primer momento a lo que ocurría en todas las taifas. Todas las taifas no se llevaban bien entre ellas y había peleas constantes, había luchas constantes de una taifa con otra. Y Badajoz tiene el problema de que al norte tienen los cristianos y al sur tiene una taifa muy potente que era la taifa de Sevilla. Pero la taifa de Sevilla decide expandirse hacia Córdoba, porque era la capital califal, hacia Almería, hacia Murcia, y deja a Badajoz un poco más tranquila. Pero justo cuando los pacenses, la taifa Aftasí, que dominaba un territorio muy grande para aquella época, porque los límites de la taifa pacense estaban en lo que sería el borde con Toledo, con la provincia de Toledo en la actualidad, por un lado, por el otro lado en el Océano Atlántico, porque llegaba hasta Lisboa, por el sur hasta la zona de la frontera más o menos con Huelva, de la frontera actual con Huelva, y por el norte, por el límite con Extremadura y en la zona de Portugal hasta Coimbra, se supone, que puede ser que Coimbra, vamos a hablar un poco de Coimbra luego, que Coimbra
ciudad importante ya en aquel momento, estuviera teóricamente en manos astasíes, pero hay discusión sobre ello. Pero el principal problema con el que se va a encontrar Badajoz a partir de la segunda mitad del siglo XI es que era fronteriza con Castilla y León. Entonces, como hemos dicho, en 1035 surge Castilla del testamento de Sancho III el Mayor y tiene un pequeño periodo de construcción de estructuras estatales, de estabilización, etcétera, y ya en la década de 1050 parece que esa estabilización ha llegado a su fin y que Fernando I quiere empezar a expandir territorio, quiere empezar a avanzar hacia el sur. Y lo primero que amenaza es Badajoz, no Badajoz, sino un territorio de la taifa de Badajoz que era Santarém, que está en la línea del Tajo y que está cercano a, como saben, cercano a Lisboa. Y en este momento, bueno, hablaremos luego de Santarém un poco más, y en este momento vamos a reflexionar sobre por qué Fernando I decide exigir unos pagos de parias en lugar de conquistar directamente. ¿Cuál es el problema? Las taifas, debido a su disgregación, han perdido todo el potencial militar que tenía el califato. Entonces, al perder ese potencial militar que tenía el califato, eran incapaces de hacer frente a un ejército cristiano en el campo de batalla. Las tácticas cristianas no eran capaces de derrotar. La táctica cristiana de este momento era utilizar la caballería pesada. La caballería pesada son caballos muy fuertes, completamente acorazados, con jinetes muy expertos que atacaban las líneas enemigas, pero las líneas enemigas, al estar formados por soldados inexpertos, que eran los soldados que formaban parte del ejército de las taifas, que eran soldados completamente inexpertos, huían. Salían corriendo, les venían los caballos y todos salían corriendo. Entonces, pues no había batalla posible. Cargaban los caballos, todo el mundo salía corriendo y matanza al canto. Pues entonces no era posible. Hasta que ya andando el tiempo llegan los almorávides, ya los almorávides consiguen detener las cargas de los caballos, de la caballería pesada cristiana. Y luego solo son los cristianos los que tienen un momento difícil para adaptarse. Pero el principal, bueno, la ventaja militar es indudable, la ventaja militar de Castilla y León sobre las taifas, sobre cualquiera de ellas, es completamente indudable. Desde el 1030 a 1086, fecha que aquí en Badajoz conocen bastante bien, por la batalla de Zalaca-Sagrajas, no hay ninguna derrota, ni conato de derrota, ni aproximación a derrota de los reinos, del ejército de reinos cristianos atacando taifas. Pero aquí nos encontramos con el siguiente problema, y es que Castilla es un reino que está recién formado, es un reino que lleva 20 años formado, y entonces no tiene ningún tipo de infraestructura política, incluso demográfica. No hay gente para avanzar hacia el sur, no hay gente para ir a Salamanca, a repoblar Salamanca, pues menos aún va a haber gente para conquistar Badajoz y tomarla y retenerla. Esto se ve, bueno, como he dicho antes, Terrón Albarrán prácticamente dejó resuelta la historia política de los astasíes. Pero gracias a la comparación con otros escenarios, porque todas las taifas vienen a funcionar más o menos igual, gracias a la comparación con otras taifas, podemos llegar a conclusiones de cosas que pudieron suceder, que probablemente sucedieron también en Badajoz. Y entonces Castilla y León llega a un momento en el que ya bajo Alfonso VI, aunque me estoy adelantando un poco al desarrollo de la ponencia, llega un momento en el que Alfonso VI se empeña en que tiene que conquistar Toledo. Toledo era la capital de los visigodos, hay que conquistar Toledo. Conquista Toledo y efectivamente conquista Toledo en 1085. ¿Por qué conquista Alfonso VI, va por Toledo y no va por Badajoz? Toledo era el centro de la península, antigua capital del reino visigodo, ciudad con gran prestigio, con un reino taifa que no funcionaba.
y, de hecho, no funciona. Llegó a tal... la caída de Toledo es muy sintomática que de lo mal que funcionaba. Bueno, llegó a funcionar tan mal que el rey pacense, el rey Astasí al-Mutawakkil, en un momento de lío máximo, en el 1080, decide tomar Toledo y coge al Mutawakkil con un contingente militar exiguo y conquista Toledo del lío que había de las peleas internas que había en Toledo, fomentadas precisamente por Alfonso VI. Entonces, ¿por qué Alfonso VI va por Toledo? Porque es una antigua capital visigoda. Badajoz le importa tres narices, porque Badajoz es una fundación musulmana, no la conoce, no tiene tanto prestigio como tenía Toledo, y por eso va por Toledo. Pero la conquista de Toledo pone de manifiesto toda la falta de infraestructura político-demográfica que tenía Castilla y León. Llega a Toledo, Alfonso VI toma Toledo en 1085, todos los musulmanes salen corriendo de allí, del territorio de la Taifa, de todo el territorio de la Taifa. El territorio de la Taifa ocupaba por actuales provincias de Cuenca, Guadalajara, todo lo que es Castilla-La Mancha y Madrid, y se van hacia el sur porque no quieren estar gobernados por cristianos. Y llega un momento en el que no hay gente para cultivar, no hay gente para poblar Toledo, no hay gente, se ha ido todo el mundo. Entonces, si sigue avanzando hacia el sur, se va a encontrar con este problema, que es que yo puedo conquistar todo lo que quiera, pero si no tengo gente que fije el territorio, me van a retomar el territorio a la mínima o simplemente no podían. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dice, bueno, yo esto no lo puedo conquistar, las taifas no saben o presumen, no tienen muy claro por qué no lo puedo conquistar, pero se dejan hacer, y dice, bueno, pues en vez de conquistarlo, pues le saco dinero. Voy a obtener algún tipo de beneficio tangible de esta tremenda preeminencia militar que tengo. Entonces, vamos a ver luego en algunos testimonios cómo se sustanciaba, cómo hacían para cobrar estas parias, que es una cosa relativamente curiosa y, bueno, y muy sintomática de cómo funcionaban las cosas en el siglo X. Entonces, el pago de parias está relacionado a una imposibilidad no militar, sino económica y política, de conquistar y de retener los territorios que se podían conquistar. Bueno, aquí les traigo un fragmento de las memorias de Abdala. Abdala fue un rey de Granada que escribe un libro maravilloso que se llama La memoria de Abdala, en la que, como todos los políticos de nuestros días, como el Manual de Resistencia y el libro que escribió Rajoy y esas cosas, pues escribe unas memorias justificando. Bueno, Abdala es depuesto por los almorávides y acaba sus días en el norte de África. Y cuando está en el norte de África, que ya lo han echado de Granada y tal, pues dedica su vida, lo que le quedaba de vida, a escribir sus memorias. Y es un testimonio increíble de cómo funcionaba el siglo XI. Y en este fragmento de las memorias de Abdala, no se los voy a leer completamente, pero es la reflexión que se hace de por qué Alfonso VI no quiere tomar Granada. Bueno, Granada era muy complicado de tomar porque ni siquiera tenía frontera directa con Castilla. Pero bueno, la reflexión que se hace Alfonso VI estos son palabras que pone Abdala en boca de Alfonso VI, el rey de Castilla y León e hijo de Fernando I. Dice, bueno, para tomarlo algún hombre voy a perder, porque por muy torpes que sean los ejércitos taifa, si me meto a atacar una ciudad fortificada va a morir gente, eso es evidente. Y segundo, no puedo conservarla. Si la ganase no puedo conservarla más que contando con la fidelidad de sus pobladores. Y en Toledo ya se vio que todos los que se había visto en otras conquistas anteriores de Fernando I, como Coimbra, de la que hablaremos ahora y tal, todos iban a irse. Entonces no iba a poder retener la ciudad porque todo el mundo se iba a ir. Entonces no tenía ningún sentido que fuera a conquistarla. Entonces, ya la conclusión de que hay que cobrarles dinero, debilitarles, hacer que mediante el cobro continuo
5.000 dinares un año, 5.000 dinares otro año, 5.000 dinares otro año, provocan problemas socioeconómicos en las taifas que veremos posteriormente. Entonces, esto es lo que hizo en Toledo. Alfonso VI lo que hizo para entrar en Toledo sin lucha, porque en 1085 Toledo le abre las puertas sin ningún tipo de lucha, pacta con el antiguo rey taifa de Toledo, que lo va a poner en Valencia, y dice, bueno, yo te rindo la ciudad, pero me mandas a Valencia. Y dice el tío, vale, pues lo coge, rindió Toledo y un año después estaba de rey Valencia, un señor que se llamaba Alcádir. Bueno, lo tratan un poco mal los cronistas. De hecho, el pobre Alcádir, le cae todo, vive la previa de la conquista del Cid. Y el pobre intenta huir disfrazado de señora, de Larén, y lo pillan y lo matan. Pero bueno, un tipo curioso. Bueno, rindió Toledo y se fue para Valencia. Y entonces otro párrafo que dice, bueno, al-Ándalus eran los cristianos, los vencieron, recordado en Galicia. Los cristianos quieren reconquistar lo que se supone que les ha sido arrebatado, y esa reconquista, pues las parias son un momento más de esa reconquista, porque lo que hacen es debilitar los reinos taifa. Y después llegamos a un testimonio delicioso de Inidari, de la crónica de Inidari, que es un tipo que escribe a finales del siglo XIII, mediados del siglo XIII, en el norte de África, muy afín a los imperios norteafricanos, a los almorávides y a los almohades, que van a ser los que entren después, y traducido por la profesora jubilada de la Universidad de Extremadura, María Ángeles Pérez, de Inidari, de la crónica de Inidari, y narra el primer encuentro entre Fernando I y Almuzáfar, un famoso rey Astasí. Bueno, tenemos dos reyes Astasíes muy famosos, que son Almuzáfar y Almutawakil. El Almuzáfar es el primero, el Almutawakil es el segundo, que es con el que acaba la taifa. Y entonces esto es sintomático de cómo se cobraban las parias. Fernando I arma un ejército, se dedica a pasearse por la taifa, quemando cosas, llevándose botín sin que nadie le haga frente. Y bueno, cuando llegan a hacerle frente, llega Almuzáfar con los 4 o 5 mil soldados que el pobre había conseguido juntar con mucho esfuerzo. Llega a Santarém y bueno, llegan y se entrevistan al más alto nivel. Allí en medio, bueno, lo que cuenta la crónica es que se meten en medio del Tajo, Fernando I entra con su cabalgadura, pues parece que era un vado, Santarém era un vado bastante importante del río Tajo, pero bueno, entra Fernando I con su cabalgadura hasta mitad, hasta que el agua le cubre por aquí, al caballo, lástima de Ola que viniera por ahí, pero bueno. Y el rey taifa, Almuzáfar, obviamente, Almuzáfar era un literato que escribió una enciclopedia magnífica, de la cual, bueno, parece ser que la escribió porque no nos ha llegado nada, pero sí que parece que escribió este testimonio escribió una enciclopedia. Este testimonio es muy fiable porque procede de un historiador coetáneo que se llama Injayán, que es el historiador por antonomasia de las taifas, pero Injayán también, desgraciadamente, se nos han perdido la gran mayoría de los escritos de Injayán. Entonces, los literatos musulmanes, que ya habían aprendido eso de las notas a pie de página y todo eso, eran muy concienzudos en su labor y te citaban todo lo que había dicho verbatim, todo lo que había dicho Injayán sobre determinado tema. Y gracias a eso se han podido reconstruir ciertos pasajes de la obra de Injayán. Entonces, Almuzáfar obviamente no es un guerrero, es un literato, entonces va con su barca y con sus sirvientes llevando la barca, obviamente. Entonces, una imagen mucho menos potente que Fernando I con su caballo. Ya, bueno. Entonces, el acuerdo al que llegan es, mira, tú me pagas 5.000 dinares al año y no vuelvo. Y efectivamente, pues se pagaron 5.000 dinares al año y Fernando I, en principio, no volvió, pero hay un pequeño problema que no saben, bueno, que es la explicación
que da Terrón Albarrán, yo también, a mí me convence también bastante, que es que Coimbra no estaba teóricamente dominada por el reino Atassi. ¿Qué pasó? Fernando I hace un plan para empezar a conquistar algunas fortalezas clave, no extremadamente importantes, pero relativamente importantes. Y la primera es Coimbra. Va contra Coimbra, que Coimbra era teóricamente territorio Atassi. Teóricamente era territorio Atassi. ¿Cuál es el problema? Se supone en 1058 se han pactado las parias, es muy raro que en 1063 vaya a atacar. Y de hecho, tenemos otra prueba más, que es que en 1065, en el testamento, bueno, esto es un latinajo, pero bueno, no hay traducción castellana, es el testamento de Fernando I, que en el testamento de Fernando I muere en 1065 y Fernando I hace un reparto muy equitativo entre sus 3 hijos. En aquella época era típico de la dinastía que venía de Navarra, al igual que Sancho III había dividido sus territorios entre sus hijos, Fernando I también dividió el territorio entre sus 3 hijos, entre García, que le creó un reino exprofeso, que era el reino de Galicia, Sancho, que gobernaba teóricamente Castilla, y Alfonso, que gobernaba León. Entonces, y en ese reparto tan aparentemente bien avenido, a cada uno le daba unas parias. A Alfonso le daba las parias de Toledo. A García de Galicia le daba las parias de Sevilla y de Badajoz. Y a Sancho le daba las parias de Zaragoza, que encima eran las más complicadas. Pero bueno, como todos los testamentos, como todas las herencias complicadas, pues esto acaba en guerra civil, de 1065 a 1072, guerra civil completa en Castilla y León. Empiezan a pelearse. Primero se alían Alfonso y Sancho para cargarse a García de Galicia, se lo quitan del medio, bueno, lo encierran en un torreón 40 años hasta que se muere, el pobre. Y después se empiezan a pelear Sancho y Alfonso, y gana Sancho, pero es una historia que seguro que todos ustedes conocen. Solo queda en el testamento de Fernando I, da 2 pequeñas ciudades, Toro y Zamora, a 2 de sus hijas. Y una de sus hijas era Urraca de Zamora. Y Urraca se rebeló contra Sancho y Urraca levantó Zamora contra Sancho. Entonces Sancho tuvo que ir a Zamora a intentar rendir Zamora. Y, entre tanto, Alfonso, el futuro Alfonso VI, había huido a Toledo y en ese asedio es asesinado. Dice el Cantar de Gesta que por un señor que se llamaba Bellido Dolfos, que lo atacó cuando era más vulnerable, etc. El caso es que Sancho muere y entonces el único heredero vivo, bueno, estaba García, que estaba encerrado, el único heredero es Alfonso. Y Alfonso reunifica el reino de Castilla y León y ya se lanza de nuevo a por las taifas. ¿Qué pasa? Que obviamente los reyes taifas no son idiotas. Castilla pasa por un proceso en el que no tiene potencial militar para requerirles pagos. Entonces dejan de pagar. Durante esos 7 años dejan de pagar completamente. Y lo que tiene que hacer Alfonso VI es ponerse otra vez a ir a cada taifa a pedirles dinero. Bueno, en 1072 llega Alfonso VI, parece que en 1075 estabiliza su poder, estos 3 años y tal, y en 1075 empieza a mirar de nuevo hacia el sur, pero esencialmente hacia Toledo, que es lo que le interesaba. Pero bueno, no le venía mal un poco más de dinero, entonces pues capta parias de Badajoz, capta parias aparentemente de Sevilla, capta parias de Granada, que no las había pagado anteriormente. Bueno, tiene bastantes cobros. Entonces, primero en 1079 Alfonso VI toma Coria, que era la principal fortaleza después de Coimbra, la principal fortaleza de la parte norte del reino Atassi, y parece que en 1079 ya toma Coria, y a resultas de tomar Coria vuelve a imponer parias sobre la taifa Atassi de Badajoz. Y luego encima Al-Mutawakkil se mete en el lío de Toledo y llega a Toledo, Alfonso VI le echa de Toledo rápidamente y le vuelve a pedir más
tenemos otro testimonio que le vuelve a pedir más dinero. Y al final empieza a decaer, las taifas empiezan a debilitarse mucho, a raíz de la caída de Toledo, un cronista, un poeta musulmán de aquella época dijo: Al-Ándalus no se ha rasgado como un capote que se deshilacha por los bordes, sino que se ha roto por el centro, en alusión a Toledo, que Al-Ándalus se había roto porque Toledo, que era el centro de Al-Ándalus, había caído en manos de los cristianos. Esto asustó mucho a los musulmanes y llaman en su ayuda a un pueblo bereber que estaba recién islamizado, que estaba ocupando en aquel momento el norte de África, que eran los almorávides. Y todos los almorávides al principio vienen con muy buena voluntad. Al principio los almorávides llegan, derrotan completamente a los ejércitos de Castilla en la famosísima batalla de Sagrajas, de la cual entre el público seguro que hay muchos expertos, gente que sabe mucho más que yo de esta batalla, porque se dio parece ser, bueno, no se sabe muy bien, pero por el término municipal de Badajoz, en algún lugar del término municipal de Badajoz. Y entonces en 1086 los almorávides derrotan a los ejércitos cristianos y los taifas deciden cesar completamente los pagos de parias. Algunas taifas reinstauran, al ver que los almorávides vienen y van, porque al principio lo que hacen los almorávides es ir y venir, están un tiempo, cada cierto tiempo lanzaban una expedición, hasta que, y entonces en este momento se reinstauran pagos por parte de algunas taifas como Granada, por ejemplo. Pero ya la situación ya termina de explotar en 1094. Las taifas están muy debilitadas, los andalusíes han visto que hay una opción en el norte de África que les convence mucho, que son los almorávides, y dicen: vamos a seguir manteniendo a estos inútiles que no nos defienden de quienes nos atacan y tal, y vamos a traernos a los almorávides, que nos gobiernen los almorávides. Entonces los almorávides, visto este apoyo, los almorávides al principio parece, yo sugerí esto en un artículo que publiqué en Norba, en la revista de la Universidad de Extremadura, que los almorávides intentan montar como una especie de sistema de parias otra vez. Hay ciertos atisbos de que intentan montar otro sistema de parias, pero que el dinero fuera hacia el sur, hacia el norte de África, en vez de hacia el norte. Como veis, pues, los pobres reyes taifas pues, no tenían descanso. Entonces, ¿qué pasó? Que allí ya no había más dinero, básicamente. Allí todo el dinero había ido hacia el norte, allí ya no había más dinero. Entonces dijeron los almorávides: aquí no hay más dinero, no podemos hacer nada, vamos a quitarnos del medio a todos los reyes taifas. Eso es lo que hacen. Van taifa por taifa, echando a los reyes taifas que había allí, y la mayoría los exiliaron, a los más famosos, que son Al-Mutamid de Sevilla y Abdala, del que hemos hablado antes, los exilian al norte de África. Y tenemos, primero, un testimonio del Julal al-Mausilla de cómo se cobran las parias, que es un testimonio muy curioso. El cobro de parias, el ejército solo se tenía que reclutar una vez, porque a partir de la segunda vez bastaba con escribir una carta amenazante, no es una carta muy larga, por eso no les he extractado nada, no les he puesto ningún testimonio. Es una carta muy larga, pero lo que viene a decir es una carta amenazante y ipso facto va un embajador con la carta, el rey taifa la ley, dice: me toca pagar, toma tus 5.000 dinares. Y entonces ya no requería reclutar un ejército, porque es un coñazo, que hacer que la gente se arme, que se salga de su casa y que esté 3 meses dándose una vuelta por Badajoz. Pues entonces era mucho más fácil mandar a un mensajero con una carta, normalmente eran nobles, con una carta amenazante, y recibir en ese momento los pagos. Bueno, Al-Mutawakkil, que ya ha visto que se han cargado a la principal taifa, que era Sevilla, ve que es su hora, intenta pactar la desesperada con Alfonso VI, y ya, aparte de dinero, ya le promete todo, todo lo que él quiera. Iba a decir una cosa, pero me callo.
le promete todo, con tal de que lo intente salvar de los almorávides, no lo consigue. Y entonces, Al-Mutawakkil, curiosamente, es uno de los pocos reyes que muere en el asedio de su ciudad y que no es depuesto. Entonces, aquí no sabemos muy bien qué pasó. Sería interesante ver qué pudo pasar. Bueno, esto es lo que pasó. Vamos a ver qué consecuencias tuvieron. Cuando uno tiene dinero, cuando alguien tiene dinero, pues se ve en el aire. Se ve en el aire que uno tiene dinero. Y es lo que pasa en Castilla, en la Castilla de la segunda mitad del siglo XI. Hay dinero. Hay dinero para repartir. Entonces, lo primero que se hace es, dada la visión providencialista que tenemos en estos momentos del devenir de la historia, pues es evidente que Dios nos ha ayudado a obtener este dinero, porque sin la voluntad de Dios no se puede hacer nada. Entonces, lo primero que se hace es conseguir reliquias, como la famosa reliquia de San Isidoro, que formaron parte de un pago de parias de Sevilla, y que formaron parte de la fundación de la famosa Basílica de San Isidoro de León. Se rastrean una serie de donaciones a monasterios y, sobre todo, en pagos a Cluny. Cluny es la abadía más importante de aquel momento. Es una fundación monástica que reparte monjes por toda Europa. Aquí en España había varios monasterios que seguían la regla cluniacense. Y aquí es evidente que este dinero sale de las parias. ¿Por qué? Porque nos dicen las crónicas que se le mandan monedas de oro a Francia. El monasterio de Cluny está cerca de Lyon, en el sur de Francia. Y lo que nos dicen las crónicas es que se le manda monedas. Pero claro, Castilla no acuñaba moneda. Castilla no acuñaba moneda de oro. Las primeras acuñaciones castellanas de moneda de oro son precisamente de mediados del siglo XII. Entonces, ese dinero parece ser que se cogía y, según llegaba, se mandaba a Cluny. Y en 1077, primeros censos se mandan en torno a 1060, cuando empieza a entrar dinero de las taifas de las parias de Fernando I. Después se ve un parón, que coincide con la Guerra Civil, y después en 1077 se dobla el envío de dinares a Cluny, y después en 1087, curiosamente un año después de la batalla de Sagrajas y de que todas las taifas dejasen de pagar parias, se detiene ese envío de dinero, con lo cual hay una relación causa-efecto evidente entre las parias que se pagaban y el dinero que se mandaba. Pero la relación causal es evidente, muy evidente, porque es que en Castilla no se acuñaba dinero, moneda de oro. Entonces, después en 1089, pues vuelve a pagar una serie de, durante un pequeño periodo de tiempo, otro censo de 2000 dinares, coincidiendo con un poco de dinero que entró procedente sobre todo de la taifa de Granada. Y después, lo más importante, tenemos una parte que se reparte a la Iglesia y otra parte que se reparte entre la camarilla del rey, entre los amigos del rey, entre los nobles más importantes de Castilla, porque Castilla es un estado que está en construcción y necesita nobles, y los nobles necesitan dinero para pagar sus caballos, para pagar sus cosas. Entonces, importantes nobles de Castilla, muy próximos a Alfonso VI, empiezan a ejercer como embajadores ante los reinos taifa. Y de hecho tenemos una prueba en 1063, todavía bajo el reinado de Fernando I, en el que el conde Munio de Astorga, recibe una cantidad de dinero como recompensa por haber traído los huesos de San Isidoro desde Sevilla, procedente de las parias de Sevilla. Después, curiosamente, todos los nobles importantes, García Ordóñez, que les puede sonar, que era el famoso enemigo del Cid, el Boquituerto en el Cantar de Gesta, Pedro Ansúrez, Gonzalo Salvadores, los principales nobles de Castilla, pues curiosamente aparecen como cobradores del frac en este momento, como cobradores de tributo, y obviamente pues se debían de quedar una parte porque si no, que se les había perdido allí, ¿no? Aquí tenemos un estudio bastante pormenorizado de compras que hacen los establecimientos monásticos. Los monasterios, normalmente la expansión de los monasterios se da mediante donaciones. La gente, cuando se muere o ve que se va a morir, como está asustada en el infierno,
pues le da a la Iglesia una pequeña parte de su tierra para evitar el purgatorio, que se reduzcan los años de purgatorio, o bueno, para caerle bien al de arriba cuando suban para allá, ¿no? Entonces, gracias a eso, los territorios se expanden, pero no suelen comprar, reciben donaciones, pero los monasterios no suelen comprar con dinero, porque se les dona. Y curiosamente, en el periodo más o menos en el que se están cobrando parias, hay monasterios muy potentes como Sahagún o San Millán de la Cogolla que están comprando con dinero. Y dices, bueno, ¿y esto de dónde ha salido? Y después, cuando se acaban los cobros de parias, en el siglo XII, en toda la primera mitad del siglo XII, hay 0 compras de tierra por parte de monasterios, con lo cual es evidente que estos monasterios están tirando con pólvora del rey, están comprando con el dinero que les viene desde el Reino de Castilla, que es una táctica muy inteligente para fortalecer el Reino de Castilla. Por un lado tenemos a los nobles y por otro lado tenemos a los monasterios, que eran los 2 elementos vertebradores básicos del territorio en esta época. Y pues aquí en Badajoz, pues he descubierto últimamente, preparando esta conferencia, que hay bastantes más dinares acuñados en Badajoz de lo que yo pensaba. Y, bueno, una de las pruebas, hay un declive económico y político. El declive económico es muy difícilmente palpable, pero se ve bueno, lo van a ver ustedes a primera vista. Esto de aquí arriba, no se ve, bueno. El precioso dinar de ahí arriba es de época de Almuzáfar, 1050, y esto que tenemos aquí es de época de Almutahuáquil, en torno a 1087-1088. Bueno, al otro lado hay una moneda, un dirham de plata, que bueno, sí es relevante, pero si ven la diferencia en calidad entre las 2 monedas es muy apreciable. Entonces, aquí lo que pasaba era que lo que dependía la moneda era de su contenido en oro, lo que se llama la ley, el contenido de oro que tiene una moneda. Es complicado determinar el contenido de oro que tiene una moneda sin cargársela. Y este dinar se subastó hace una semana y media en Barcelona, en una casa de subastas que se llama Oro y Calico, muy famosa, y se vendió por unos 400 euros. Pero es una cosa que es puro oro. Tiene, creo que cerca de un 90% de ley de oro. Y el dinar que tienen ahí abajo, que se supone que vale lo mismo, teóricamente, que el dinar que hay arriba, pues obviamente mucha peor factura y tiene una ley muchísimo más baja. Y el otro problema que se detecta en la Taifa Aftasi de Badajoz es un aumento de la circulación del dirham de plata. Los dinares, para entendernos, es como el billete de 500 euros. Tú no vas a comprar el pan con un dinar, vas a comprar una casa, normalmente. Lo que se utilizaba en el día a día era el dirham o las monedas handusíes de cobre. Pero se detecta también que hay, en la época de Almutahuáquil se acuña muchísimo, pero una proporción enorme de dirham de plata por encima de los dinares de oro. ¿Qué significa esto? Que no tiene oro para acuñarlo, no lo tiene. Entonces tiene que recurrir a otros metales para poder seguir con la economía. Este es digamos que el testimonio más palpable. El otro testimonio muy evidente es la llegada de los almorávides. Los almorávides son recibidos como salvadores en Al-Ándalus. Y esto significa que estaba habiendo una situación político-social complicada, porque si hubiera habido una situación bollante, todo el mundo estuviera contento, todo el mundo le fuera bien, pues no hubieran venido los almorávides y hubieran encontrado sobre todo el apoyo que se encontraron, porque se formaron muchos partidos dentro de las ciudades pro-almorávides cuyo objetivo era deponer al rey Taifa y llamar a los almorávides. Esto hay un ejemplo, el mejor estudiado es en Valencia, también aparece en Sevilla, también aparece en Zaragoza, lo que pasa es que en Zaragoza el rey Taifa de Zaragoza consigue aguantar un poco más, y es lo que pensamos que pasó aquí en Badajoz. Pensamos que en Badajoz se formó un partido pro-almorávide muy potente y que probablemente ese partido pro-almorávide acabase con Almutahuáquil antes incluso de que llegasen los almorávides a asediar la ciudad. Pero bueno, eso es
como de la de Al-Mutawakkil, del 1094 en Badajoz se sabe muy poco, pues bueno, eso queda todavía en el ámbito de la conjetura. Pero bueno, es evidente que las consecuencias básicas es un declive económico tremendo y un declive político aparejado que tiene que acabar por fuerza en el fin de los reinos taifas y la llegada de la primera invasión norteafricana, que fue la de los almorávides. Bueno, y ya para concluir, tenemos muy escasa documentación, tenemos que recurrir básicamente a la arqueología si queremos aprender más sobre el reino Ahtasi de Badajoz, a menos que pasa, pero al menos que nos encontremos un manuscrito árabe perdido en la biblioteca de Fez. Estoy diciendo que pasa, que de repente alguien catalogando una biblioteca perdida a la mano de Dios, aparece un manuscrito de, en vez de tú saber qué crónica, y te cambia todo lo que sabe de Al-Ándalus. Pasó con el Bayán, ha pasado con varias cosas. Ya, esto pasa en los años 60 y 70, puede que pase más, pero bueno, quién sabe. Entonces, tenemos 3 pruebas documentales básicas, que son el Bayán, que es este encuentro entre Almuzáfar y Fernando I en medio del río Tajo, el testamento de Fernando I, que designa a la Civitate Badialoz como pagador de tributos, y el Julal Mausilla, que es este testimonio que recoge una carta, un intercambio de cartas entre Alfonso VI y Al-Mutawakkil, en el que Alfonso VI le amenaza con las penas del infierno y Al-Mutawakkil dice, sí, yo te pago. Estupendo. Entonces, tenemos un periodo muy claro, que es en Badajoz pagó parias durante, documentalmente, 7 años, de 1058 a 1065, teniendo la duda de Coimbra, de qué estaba pasando en Coimbra en aquel momento, que merecería un estudio pormenorizado. En 1065 tenemos el testamento de Fernando I, en el que se atestigua que están pagando parias. En 1079 tenemos otro momento clave, que es la caída de Coria. Entonces, es bastante probable que entre 1079 y 1085 se estuviesen pagando parias, porque esto suscita otra pregunta, y es, ya he dicho que hay expertos en la batalla de Sagrajas, que saben muchísimo más que yo en esta sala, pero queda la pregunta de por qué la batalla de Sagrajas es precisamente en Sagrajas y no en Toledo, que era el principal interés de los andalusíes en retomar, o en otro lugar de España, con lo cual es una reflexión que cabe hacerse. Y después, en 1094, pues acaba la taifa de Badajoz con el asesinato de Al-Mutawakkil, no sabemos si hermanos de los almorávides o de pro-almorávides, pacenses pro-almorávides de aquel momento, y así acaba la posibilidad de captar parias del reino de Badajoz, y así acaba el periodo, en mi opinión, en mi humilde opinión personal, ¿qué voy a decir yo?, de mayor esplendor de la taifa de Badajoz, o por lo menos el momento en el que Badajoz dominó más territorio o fue capital de un mayor territorio en la historia. Así que, sin más, acabo. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier cuestión o pregunta que me quieran plantear. Bueno. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta. No, Alberto. Alberto. A ver qué nos cuenta. Perdón, que tengo esto. Con Alberto. ¿Se me oye? Adrián, muy bien hecha la conferencia. Muchísimas gracias, Alberto. Significa mucho viniendo de ti. Por supuesto. A mí la verdad lo que en cuanto a las parias, a mí aparte de cómo han enriquecido a nobles y monasterios, el pago de esas parias por parte de los reinos cristianos a los reinos taifas también les ha ayudado a beneficiarse, ha podido contribuir de algún modo al avance de la reconquista en esa época, en el siglo XI. A ver, es evidente que no directamente, porque lo que es la conquista de territorio se detiene. Lo que no va a hacer es, encima de que te estás pagando, que te invadan. Entonces, es un poco absurdo que te invadan y que tú pagues encima, gracias por invadirme, toma. No. La reconquista, en ese momento, a primera vista, no se detiene, porque
cae Toledo. Y Toledo cae gracias a una estrategia muy inteligente de Alfonso VI, que combina los cobros de parias con la presión militar. Entonces, ¿se puede decir que las parias detienen la Reconquista? En ciertos escenarios, sí. En todo el escenario de Zaragoza, sí. Sí se detiene la Reconquista. En el escenario castellano, a ratos. Es evidente que se conquistan plazas importantes. Se conquista Coimbra y, sobre todo, Toledo. Pero se podría haber conquistado muchísimo más. Se podría haber conquistado muchísimo más. Entonces, aparentemente, si digamos que es una es una pregunta que te puedo responder que sí, que no, según la zona. Supongo que también las parias habrán servido para beneficiado de alguna u otra manera económicamente a esos reinos. Evidentemente, lo que estamos viendo, que toda la estructura estatal de Castilla, los nobles y los monasterios se construyen gracias al dinero al dinero que se capta. Entonces ya digo que cuando hay dinero se ve. Y bueno, y otro elemento muy curioso es que Castilla no cobra impuestos. El primer impuesto que fija Castilla es en la década de 1100, en 1105-1106. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que se ha cerrado el grifo de las parias y que se necesita dinero. Entonces, se cobra un impuesto. Es el primer impuesto que se fija en Castilla, que es, curiosamente, un impuesto que sigue existiendo hoy en día, que es una especie de IVA. Es lo que se establece en aquel momento. Se inventa. Y una última pregunta. Sigue. ¿Tienes previsto publicar tu tesis doctoral en forma de libro algún día? Sí, como proyecto existe. El proyecto existe. Mi director de tesis me lo recuerda siempre que me ve, cada 3 meses. Y yo confío. Bueno, este año en el instituto me han puesto un horario muy divertido, entonces yo creo que avanzaremos un poco en ese sentido, pero sí, estuvimos, en su momento Ariel se interesó, lo que pasa que yo me metí en otro fregado bastante. Pero sí, yo creo que este año va a ser el año de esto. Entonces vamos a ver si sale y vamos a ver si a alguien le interesa todavía. Así que bueno, muchísimas gracias, Alberto. Perdona. En un número extraordinario de la revista de Estudios Extremeños del 2020 encuentras el trabajo suyo sobre las parias, que fue premio de la Asociación Histórico-Militar Alfonso IX. Ahí encuentras Está disponible en internet en PDF. También. Hombre, es una versión mini de la tesis, pero mini, pero bueno. Javier. Sí. Se ve grave. Bueno, muy didáctica la exposición. Hay una parte que me ha interesado mucho, bastante, que es lo de la sustitución del pago del dinero por reliquias dentro de las parias. Y dentro de esto me gustaría a ver si me podías aclarar un tema, porque una de las reliquias que va precisamente en esa época, en la época de Alfonso VI, es el famoso Santo Grial, que se conserva todavía en San Isidoro de allí de León, el supuesto cáliz que utilizó Jesucristo en la Santa Cena. Llega allí, no sé de dónde, a ver si me puedes aportar tú este tema, pasa luego a manos de la hija de Alfonso VI, de doña Urraca, que fue la que lo adorna con todas sus joyas, porque el cáliz en principio era una taza de piedra, de onís, supuestamente. Y me gustaría saber si procede ese Santo Grial de alguna de las taifas de aquí, o si no, o si llega a Alfonso VI de manos de Oriente, por ejemplo, o de incluso el norte de África, como se ha especulado también. Yo no conozco mucho, sí conozco obviamente el cáliz de doña Urraca, que es una de las cosas más destacadas que se puede admirar en la Basílica de San Isidoro de León. Yo lo que tengo entendido
bueno, hay realmente 2 santos griales, teóricamente aquí en España, otros se conservan en la Catedral de Valencia, en estos momentos, bueno, se conserva en la Catedral de Valencia, y parece que el que hereda Doña Urraca de Alfonso VI puede venir en época posterior, puede venir de Egipto, pero no parece que haya un paso por las taifas porque es ya la primera década del siglo XII y no parece que venga. Yo no he encontrado ninguna prueba documental de que se haya pagado o que se haya incorporado algún cobro de parias. Porque ya te digo, ya le digo que yo tengo entendido que llega en época posterior a las taifas. Sí, yo creo que fue un regalo de algún Néstor, de algún almorávide de Egipto. Sí, no, a ver, los almorávides no llegaron hasta Egipto. Sería de los fatimíes. Bueno, quizás sí. de algún rey de pero no, Egipto, pero musulmán. Sí, sí, obviamente viene los dos cáliz, los 2 santos griales, históricamente vienen del mundo musulmán, sí. Y los 2 salen muy probablemente del califato fatimí de Egipto. Salen los 2. Vale, gracias. Y es lo que te puedo... Yo no he encontrado ninguna prueba de ello. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias y hasta mañana.